Bueno, pues esta nueva reforma hay que decirlo, es una reforma de gran calado. Primero porque es una reforma completa. Tuvimos una reforma petrolera en 2008, pero abarcaba principalmente el sector de los hidrocarburos. Esta, en cambio, aborda tanto los hidrocarburos bajo toda su composición, puede ser hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, pero también aborda, es una reforma también del sector eléctrico, es una reforma muy importante en el sector eléctrico, y también aborda la cuestión de la energía renovable, toca este punto y toca otro punto que es importante, que es la eficiencia energética y la transición energética. Pero bueno, pues aquí vamos a hablar únicamente de la reforma petrolera, de la reforma de los hidrocarburos. Entonces, es una reforma completa, es una reforma que marca un hito, es decir, es un cambio de paradigma, porque permite la apertura del sector de los hidrocarburos, también de la electricidad, a terceros, a inversión privada, nacional o internacional, y eso pues, no se daba desde 1958, porque en 1958, en ese momento, hubo posibilidad solamente de contratos de servicios. Después explicaré más o menos lo que son los contratos de servicios. Entonces, desde 1958 varias veces hubo la intención de regresar a otro tipo de instrumentos jurídicos de contratación. No se ha podido, no se ha querido hacer, y en ese momento esa reforma sí lo permite. Entonces, en ese sentido sí es hay un cambio real y un cambio de paradigma, ¿no? Sin embargo, quisiera subrayar algo que es importante, es que es una pieza la reforma constitucional, porque para dar esa apertura, dar lugar a esa apertura, se necesitó hacer una reforma a la Constitución, a 3 artículos, al 25, al 27 y al 28. Pero aún así es solamente una pieza de 3. Faltan todavía 2 piezas, reformar dos cosas que son muy importantes para realmente que cuaje esa nueva reforma petrolera, que es la transformación de Pemex en una compañía que sea una compañía pública y productiva. En ese momento, Pemex no es una compañía pública productiva, es un ente, un órgano desconcentrado del gobierno. Entonces, si queremos que Pemex se asocie con terceros, tiene que tener la capacidad de cualquier otra compañía petrolera, si no va a estar en desventaja. Y otro aspecto que es muy importante es la cuestión del régimen fiscal de Pemex. ¿Sí? El régimen fiscal de Pemex todavía no ha sido discutido, todavía no ha sido aprobado, y la idea evidentemente hace parte del paquete fiscal. Se discutió para la reforma fiscal general de la nación todo lo que no era de Pemex. Se había dejado la reforma al régimen fiscal de Pemex de lado, esperando que se diera la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28. ¿No? Se dejó de lado y se tendrá que discutir y que aprobar, o bueno, que discutir, cambiar, modificar. La idea es que se tiene que dar mucho más capacidad financiera, presupuestal y autonomía, una cierta autonomía a Pemex, ¿no? Entonces, todavía quedan esos 2 rubros que son muy importantes. Lo quiero señalar porque no tenemos el paquete completo, ¿no? Ahora, esa reforma, ¿qué dice? ¿Qué aporta? Primero, hay que subrayar un aspecto que es esencial, es que en el texto que se aprobó, es que subraya, ratifica que la nación
el Estado mexicano, la nación mexicana, no pierde la soberanía, no pierde el dominio sobre los recursos del subsuelo. Eso es muy importante subrayarlo porque ha generado una discusión muy fuerte y ha generado desde hace mucho tiempo y en esas últimas semanas también. Entonces es un aspecto que hay que dejar claro, ¿no? Por lo menos el texto lo ratifica. Ahora, ¿cuáles son los aspectos esenciales? Hay muchos temas que se tendría que abordar, pero puedo. O sea, en lo esencial, primero los contratos, la nueva forma de contratos de instrumentos jurídicos que emanan del cambio al artículo 27. Lo que se otorga es la posibilidad a Pemex. Son nuevos instrumentos, todo un abanico de instrumentos jurídicos. Anteriormente, se tenía acceso solamente a contratos de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pemex podía, cuando necesitaba hacer un trabajo de exploración o de producción, contrataba normalmente a una compañía de servicios. Y pues un poco como una ama de casa contrata a su empleada y le dice, pues mira, tú me vas a hacer esto en tanto tiempo y yo te pago tanto. Más o menos es lo que Pemex estaba haciendo con las compañías de servicios, ¿no? El problema con las compañías de servicios es que todo el riesgo corría a cuenta de Pemex. La compañía de servicio iba o va a donde le dice Pemex, si no encuentra nada, pues Pemex le tiene que pagar, ¿no? Entonces los contratos de servicio no es que estén mal, pueden ser una muy buena opción, pero son una muy buena opción si Pemex tiene el know-how, si Pemex sabe y entonces más o menos está seguro que aquí hay recursos y entonces puede trabajar con compañías de servicios, pero donde hay mucho riesgo, donde Pemex no tiene el expertise, no tiene el know-how, donde la renta es muy baja, a lo mejor no es el mejor instrumento. Entonces, ¿por qué? Pues es que finalmente aquí no le conviene mucho a Pemex. Y eso puede ser el caso en Campos Maduros o en Chicontepec o también en aguas profundas, es decir, donde hay mucho tirante de agua y Pemex no tiene expertise, porque Pemex no tiene la experiencia en ese tipo de yacimientos. Y lo que puede ser también el shale gas o el shale oil, es decir, el gas de lutitas o el petróleo de lutitas, que se encuentra ubicado en los estados del norte. Entonces, aquí esos contratos de servicios no son adecuados. Y se abre la posibilidad de tener nuevos, bueno, no son nuevos, el mundo entero los utiliza, pero para México son nuevos por lo menos desde 1958, son los contratos de riesgo, donde Pemex se va a asociar como socio y va a compartir riesgos, pero también va a compartir la ganancia. Entonces, aquí hay diversos tipos de riesgo según la manera en que se reparte la ganancia. Puede ser por producción, se reparte una parte de la producción, eso se estipula en los contratos que se arman y es un poco contrato por contrato, o también es por utilidad, es decir, pues aquí no se comparte la producción, se comparte la utilidad. Igual los términos se especifican en el momento de hacer el contrato, ¿no? Y hay otro tipo de contratos que son contratos licencia, que yo creo, mi opinión, que se van a implementar más bien en el norte, para el shale gas, para el gas de lutitas. Y eso, la verdad, se parecen mucho a las concesiones, ¿no? Se dice que son contratos licencia, que no va a haber concesiones, pero en el fondo sí son concesiones. Porque si no, yo creo que no entrarían
las compañías normalmente no son grandes compañías que van, son pequeñas compañías, o por lo menos eso es lo que sucede en Estados Unidos, y seguramente es lo que va a suceder en México. Entonces aquí da otro tipo de garantías, etcétera, a las compañías. Entonces eso es un primer aspecto. Ahora, lo que es muy interesante es que acompañando a esa nueva forma de contratación, hay un reforzamiento de los órganos reguladores. Eso es muy importante porque los reguladores son árbitros. Es una condición sine qua non para que se tenga éxito en la apertura. Sin árbitro válido, sin árbitro que tenga poder de decisión, que tenga autonomía de gestión, que tenga autonomía, que tenga profesionalismo, que tenga autonomía financiera, mejor ni abrir. Entonces, esa reforma, por lo menos en el papel, sí fortalece a los reguladores. Hay dos reguladores, uno que existe desde 1993, pero que realmente ha empezado a funcionar en 1995, que es un regulador del downstream, es decir, transporte y lo que sí, transporte, gas natural y más que nada transporte. Hasta la fecha, hoy en día, con la reforma también se abre la refinación y la petroquímica. Entonces, la CRE ve sus facultades, su capacidad de acción ampliarse para ese sector o este segmento, que es más de transformación industrial y de transporte. Bueno, de transformación industrial, porque el transporte del gas, hay un nuevo operador que se va a crear, que es un centro nacional para el gas natural, para evitar las alertas críticas que han penalizado muchas industrias, muchos industriales esos últimos años, porque no había la capacidad suficiente para transportar el gas. No había los gasoductos en número suficiente. Y por otro lado hay otro órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se creó en 2008, pero era un pequeño órgano de 70 personas frente a un gigante que es Pemex, que tiene casi 150.000 empleados. Entonces, un pequeño ente de 70 personas regulando a un gigante, pues era un poco complicado, ¿no? Y además tenía sus facultades limitadas, no tenía autonomía presupuestal, no tenía el dinero que necesitaba para funcionar realmente, no tenía autonomía de gestión y era solamente un regulador. Hoy en día se le va a dar la facultad de trabajar en el campo de la licitación, de administrarlas, de organizarlas, de administrarlas y de vigilar, de monitorear, ¿no? Entonces, evidentemente, esos dos entes se ven plenamente fortalecidos, ¿no? Y además van a ser órganos desconcentrados. Entonces les da un poco más de capacidad de acción. Esperemos que sea mucha capacidad de acción, porque se necesita que tengan esas facultades para poder también vigilar, monitorear tanto Pemex como cualquier otra compañía que entre de manera imparcial. Hay otro punto que es muy interesante, que es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Aquí se ha retomado la idea de Noruega. Noruega tiene un fondo maravilloso que funciona desde hace muchos años y es un fondo en Noruega, por lo menos, que trata de preservar una buena parte de los dividendos para el futuro de la nación, ¿no? Que no sean distribuidos ni utilizados en el gasto corriente. La idea del Fondo Mexicano del Petróleo es un poco esa. Hay una partida, bueno, primero es un fondo que va a estar, es un fideicomiso que va a estar en el Banco de México, va a haber un comité técnico que lo va a administrar y aquí hay como subfondos, ¿no? Entonces, lo que son los ingresos netos de Pemex
quitando los costos, quitando los impuestos, se van a ir a este fondo. Entiendo que con ese dinero se van a pagar a los contratistas y el resto se va a distribuir en diversos pequeños o grandes subfondos. Unos van a ser para desarrollo regional, otros para becas, otros para investigación y un fondo, y para mí es lo más interesante, un fondo de ahorro para el futuro. Entiendo también que hay un cierto porcentaje mínimo de este fondo que se va a preservar y no se va a tocar. Entonces, eso me parece una aportación muy interesante porque es redistribuir de manera distinta la renta petrolera para el beneficio de la nación. Habrá que ver cómo funciona, ¿sí? Porque eso es en el papel. En la realidad no lo sé todavía. Y finalmente, el último punto es una agencia nacional para la seguridad industrial y la transición energética, que va a ser también ligada a Semarnat. Y de alguna manera entiendo que tiene que ver con la transición energética, pero también, bueno, no solamente para la transición energética, para el desarrollo sustentable. Entonces, en ese sentido, creo que es una reforma que abarca muchos rubros, muchos aspectos y que es bastante completa, por lo menos en el papel. Bueno, más que limitaciones, yo diría más bien las incógnitas, ¿no? Hay muchos aspectos que desconocemos en este momento. Primero, son las leyes secundarias, porque lo que tenemos en ese momento es una reforma constitucional, ¿okay? Con muchos transitorios, eso sí hay que apuntarlo, hay 21 transitorios, es una reforma constitucional bien amarrada, diríamos, ¿no? No se dejan los detalles mucho al azar. Bueno, en términos generales, pero sí hay todavía muchos aspectos que desconocemos, entonces es difícil opinar hacia fondo. Primero, faltan todo lo que son las leyes secundarias, que realmente van a ver cómo aterrizamos esa reforma. Segundo, como se mencionó anteriormente, falta saber qué va a hacer, qué vamos a hacer con Pemex, o sea, qué va a hacer Pemex, ¿no? Esa famosa empresa pública productiva, ¿qué va a hacer? Sabemos solamente hasta el momento que el sindicato ya no va a ser parte del Consejo de Administración, eso se votó, se aprobó, y también sabemos que en vez de tener 4 subsidiarias, va a tener 2 subsidiarias, una de exploración y producción y otra de transformación industrial, pero es lo único que sabemos. Falta saber también qué pasa con el régimen fiscal de Pemex. ¿Va a seguir siendo tan confiscatorio? Si lo sigue siendo, pues la verdad, difícilmente Pemex va a ser una empresa productiva, ¿no? Va a estar siempre otra vez amarrada. Va a tener autonomía presupuestal. Pemex tampoco lo sabemos. Igual aquí podría estar amarrada de las manos, ¿no? Entonces, esos son incógnitas. También el papel de Hacienda no me queda tan claro, tanto en relación con Pemex, pero también con el Fondo Mexicano del Petróleo, que es muy prometedor en el papel, pero sin embargo, Hacienda, tal como aparece, es el presidente o preside el comité técnico. Entonces, Hacienda presidiendo el comité técnico. También se dice que el Congreso puede, con Hacienda, pueden en cualquier momento modular el porcentaje de cada uno de los subfondos. Yo me temo que este famoso fondo para el ahorro, para el futuro, se vea siempre pues, muy afectado, digamos, ¿no? Porque los problemas económicos y financieros en México, los problemas macroeconómicos, pues son, si no constantes, pues muchos años tenemos, ¿no? Entonces, es posible que este pequeño fondo pues no crezca mucho porque
pues el resto se va a ir, o sea, el dinero se va a atribuir a otros segmentos, otros subfondos. Y lo otro son, ¿qué va a pasar con los conflictos? ¿Dónde se van a resolver los posibles diferendos, los posibles conflictos que generen los contratos? Porque siempre generan, ¿no? O sea, no es el caso de México, es el caso en cualquier país, eso se da. Entonces, ¿en qué tipo de tribunal se va a resolver? Nacionales, internacionales, seguramente internacionales, pero aquí no está dicho, ¿no? Entonces, realmente hay incógnitas que son todavía bastante importantes y por eso yo creo que es una gran reforma, pero sin embargo, desconociendo lo que va a pasar, cómo vamos a aterrizar esa reforma, pues yo me quedo un poco a la expectativa, ¿no? Y guardo muchas reservas porque pues, yo creo que finalmente pues el diablo está en todos esos detalles.